ya nosotros habíamos entrado en materia cuando habíamos visto el teorema de Pitágoras, cuando yo les decía, si les doy los dos catetos ahí en la hipotenusa o si les doy la hipotenusa y un cateto ahí en el otro cateto. O sea que nosotros habíamos visto los lados. Una relación que al final el teorema de Pitágoras es una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, la trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí también pues se involucran los ángulos. En el teorema de Pitágoras son solo los lados. Entonces, fíjense, como habíamos hablado, un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. ¿Un ángulo recto qué es? Un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? ¿Cuál es el ángulo recto? Los que sus lados son perpendiculares. Mírenlos. Aquí uno es horizontal y otro es vertical. Claro que los lados también podrían estar rotados. Lo importante es que entre ellos haya un ángulo de 90 grados o que los dos lados sean perpendiculares. A los lados que conforman el ángulo recto, como ya vimos en matemáticas, se les llama catetos, y al lado opuesto. Nosotros en trigonometría vamos a hablar mucho del lado opuesto. El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Por ejemplo, el lado opuesto a este ángulo alfa es este lado. El ángulo opuesto a este ángulo beta es este cateto que está aquí. Entonces, fíjense, como ya también lo habíamos visto, la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Entonces, el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. ¿Por qué los dos ángulos son agudos? Porque si la suma tiene que dar 180 y ya este da 90, entre los otros dos tengo que tener 90. O sea que tienen que ser menores que 90 para poder armarse el triángulo. Por ejemplo, 80 y 10, pero siempre menores que 90 grados. Entonces, pues aún estamos solo Giovanna y Alejandro. Entonces vamos a ver el primer video. Lástima que no estén los demás. Entonces, este es uno de los videos de los que quiero que me hagan en el aprendizaje autónomo, que lo vean con cuidado y me hagan un buen resumen y sobre todo el aporte de ustedes, de su opinión. También cuando yo les ponga este tipo de trabajo, también si tienen alguna duda o si tienen algo que no entienden, cualquiera de esas cosas también las pueden plasmar en los trabajos que les pongo de aprendizaje autónomo o preguntarme directamente a mí. Yo estoy pendiente. Pensé que alguien se quería. No. Yo estoy pendiente el día que haya aprendizaje autónomo de que cualquier cosa que ustedes me pregunten, yo estoy pendiente para contestárselas. Entonces, pues para que aprovechen, este está muy bien explicadito. Ya esperen y lo comparto. ¿Ya están viendo la página de YouTube? Muy importante. Se usa mucho en la ingeniería, en la localización de puntos. O sea, para el Waze que tanto usamos, tiene que tener una base de trigonometría. Entonces, bueno, sigamos. Ya dejo de compartir acá y vamos a dejar de presentar y sigamos con nuestra presentación. Bueno, para la trigonometría tenemos que tener muy claro
todas las operaciones de ángulos de un triángulo. Entonces, algo que es básico y fundamental es que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Ya sabemos que el ángulo recto, miren, que es el ángulo C, mide 90 grados. Entonces, si me dan uno de los ángulos agudos, ya podemos hallar el otro. Ah, pues les comentaba, generalmente los ángulos se representan por letras mayúsculas o también por el alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Aquí está por letras mayúsculas. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C, que es el ángulo recto. Y los lados por letras minúsculas. Este es el lado A, el lado B y el lado C. Como escucharon en el video, una de las partes fundamentales de la trigonometría es todas las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente. Para eso tienen que tener muy claro cuál es, por ejemplo, el lado opuesto a cierto ángulo, porque esas relaciones se definen con base a lados opuestos, lados adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí, el ángulo A, el lado opuesto al ángulo A es el lado A minúscula, así se denominan, esa es la convención. Si este es el ángulo A mayúscula, el lado opuesto es A minúscula. El ángulo B mayúscula, su lado opuesto es B minúscula. Y el ángulo recto C mayúscula, su lado opuesto es C minúscula. Miren que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa del triángulo. ¿Qué es el lado opuesto? El que no forma parte del ángulo. Porque miren, este ángulo C, ¿por quién está formado? Por este lado y por este lado. El opuesto es el que no forma parte del ángulo. Entonces, digamos, hallar el valor del ángulo B sabiendo que el ángulo A es igual a 30 grados. Grados, como ustedes saben, se representa con una bolita en la parte superior del número. Entonces, ¿de qué partimos? Partimos de que A más B más C es 180 siempre. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. El ángulo A nos dicen que es 30 grados, más B, que es el que debo hallar, más C, que es el ángulo recto, siempre sabemos que es 90 grados, igual a 180 grados, ya solo es despejar. 30 más 90, 120 grados, más B igual a 180. Este 120 que está sumando lo paso a restar y me da B, que es 60. En trigonometría es muy importante que ustedes se vayan familiarizando. Este triángulo es muy especial, que es el triángulo que tiene un ángulo de 30 y uno de 60, 30 más 60, 90, y el otro que es el recto que hace 180. Ahora, chicos, quiero que ustedes me hagan hallar el valor del ángulo A sabiendo que el ángulo B mide 45 grados. Esperen y miro quiénes estamos. Estamos Alejandro Rodríguez, Alejandro Robles y Giovanna. Entonces, chicos, rapidito, apenas tengan el valor del ángulo beta, del ángulo B, me lo van diciendo o me lo envían por WhatsApp o como les parezca. Bueno, chicos, si me están poniendo atención, necesito que resuelvan este ejercicio. Directo, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
quería poner un poquito en contexto la consulta a la placa huella que le hizo. A ver, chicos, Giovanna, Alejandro Rodríguez, cuéntenme. ¿Quién está levantando la mano? No, pues háblenme. ¿Quién tiene ya la respuesta? Alejandro, cuéntame. Profe, el valor del ángulo A son 90 grados. No, no, porque fíjate que ya el ángulo C es el ángulo recto. El ángulo C es el ángulo de 90, ¿cierto? Entonces ya, si el ángulo A fuera 90, ya diera 180 y el ángulo B sería 0, o sea que no habría triángulo. O sea, la suma de los tres tiene que dar 180. Mira. Tenemos que partir de que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me debe dar 180 grados. Entonces, el valor del ángulo C, Alejandro, ¿cuánto es? Alejandro. Voy, profe. ¿Cuál es el valor del ángulo C? Mirando el dibujo. 65. No, el ángulo C es 90 porque es el ángulo recto. El ángulo recto es el que está formado por las dos rectas perpendiculares. Miren, esta es horizontal y esta es vertical. Entonces, el ángulo C, sí están viendo el dibujo, ¿verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. El ángulo C es el ángulo de 90 grados, mira. Porque el ángulo de 90 grados es el que está formado por los dos lados perpendiculares, uno horizontal y uno vertical. Ese es el ángulo de 90. El ángulo A es el que tenemos que hallar y el B es el que mide 45. Para resolver los ángulos de un triángulo tienes que tener por lo menos dos. Entonces, trata de corregirlo y me cuentas cuánto te da. Ya sabes que C es 90 y B 45. Y el que tienes que hallar es A. Profe, profe, Sí, dime. ¿puedes devolver la diapositiva, por favor? Sí, ya aquí está. ¿Sí la están viendo la diapositiva? Profe, para que la suma de los 180 grados, el ángulo A tiene que valer 45, ¿no? Exactamente, miren. Porque el ángulo A vale 45. Más, el ángulo A es el que queremos hallar. A, más el B que es 45, más el C que es el ángulo de 90. Y eso me debe dar 180. Entonces, A más 90 más 45 da 135, igual a 180. A igual, el 135 que está sumando pasa a restar y eso da 45. Este es otro ángulo que es muy importante en trigonometría, que es el ángulo que mide los ángulos agudos 45 grados cada uno. O sea, siempre hay uno que mide 90. El problema es cuánto miden los otros dos. Entonces, este es un triángulo súper importante. El triángulo donde los ángulos agudos miden 45. Y el otro triángulo muy importante es este, que tiene uno de 30, uno de 60 y este de 90, para que lo vayan teniendo en cuenta cuando vayamos a empezar seno, coseno,
Es súper importante estos dos triángulos, este y este. Giovanna y Alejandro Rodríguez, porque creo que estaba hablando era con Alejandro Robles. Todos ya lo tienen claro, ¿verdad? Tienen que tener muy claro cuál es el ángulo de 90 grados, que es el que está formado por la línea horizontal y la línea vertical, aunque esto puede rotarse. O sea, si yo lo veo así, igual este sigue siendo el ángulo de 90 grados. Si yo lo miro así, aquí lo roté y ya no son vertical y horizontal, pero estos dos son perpendiculares y este es el de 90 grados. Como lo ponga, como yo lo rote. Y el ángulo, fíjense que el ángulo de 90 grados se representa por dos lineecitas rectas y los otros dos ángulos se representan por lineecitas curvas, que son este y este. Bueno, muchachos, es que me tienen que asegurar que todo les quede bien claro porque pues ya luego va entrando en complejidad. Bueno, entonces ahora vamos a ver otro videíto sobre trigonometría. Espérenme. Y les comparto. El que necesite hablar, me habla, no importa que no levanten la mano, porque si yo tengo otra ventana, de pronto no los veo, pero me hablan y yo estoy pendiente. No, esto no es lo que quiero compartir. Bueno, entonces bien concentrados en este videíto, que de este también tienen que hacerme resumen. Profe, Bueno, chicos, ¿quién me dice por qué la trigonometría
se basa en triángulos y no en cualquier otra figura. Profe, no soy A el ver, video. ¿no se vio el video? No, ¿Cómo señora. así? ¿Cómo así que no me dijeron? Bueno, vamos a volverlo a ver porque es importante. Cuando se termine el video, yo les voy a preguntar por qué la trigonometría se basa en triángulos y no en otra figura geométrica. Entonces, quiero que lo vean con cuidado para que me puedan responder esa pregunta. ¿Ya lo están viendo? Chicos, ¿lo pueden ver ahora? ¿Cómo? No se oye. Ah, porque lo paré para hablarles. ¿Ahí están oyendo? No, señora. ¿No oyen? No, señora. Bueno, entonces dejémoslo para el aprendizaje autónomo. Yo les voy a mandar el link para que ustedes me hagan entonces un resumen de este video. Pero qué raro que no lo puedan escuchar, pero bueno, tratemos de seguir porque me preocupa que nos atrasemos. Entonces ya saben, muchachos, este video, ¿qué nos explicaba? La importancia de la trigonometría. ¿Qué nos decía? Nos hablaba de por qué la trigonometría se basa en triángulos y no en otra figura geométrica. Entonces nos decía que el triángulo era la figura más sencilla y que, por ejemplo, cualquier otro polígono se podía dividir en triángulos y nos daba ejemplos. Por ejemplo, nos decía, esto es un pentágono. Nos explicaba que era un polígono. Un polígono es una figura formada por líneas rectas que se unen a través de vértices y que es cerrada. Líneas rectas. Este tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Se llama pentágono. Entonces, por ejemplo, este polígono yo lo puedo dividir en triángulos. Entonces, por ejemplo, si yo le paso una línea aquí, pero esperen, y pongamos formato de forma, otro color, porque si no, no lo ven. Vamos a poner color blanco. ¿Sí están viendo la diapositiva? Chicos, ¿están viendo la diapositiva? ¿Sí? Sí, señora. Ah, listo. Entonces, miren. Espera, insertar. Ay, Dios mío. Esperen un momentito. Ah, es que la línea está por acá abajo. Color blanco. ¿Sí ven que este polígono lo acabo de dividir en triángulos? Uniendo los vértices así, lo acabo de dividir en triángulo. Entonces, por eso es que la trigonometría se basa en triángulos, porque cualquier otro polígono se puede dividir en triángulos. Y de eso se trata el video. Es un video interesante. Entonces, quiero que me hagan un buen resumen, lo vean, lo analicen, cualquier cosa que no entiendan, me cuentan. Entonces, ahora, para trabajar con la trigonometría, también hay algo muy importante, que es el número pi. Entonces, necesito que podamos ver este video que explican qué es el número pi. Entonces, vamos a tratar de poderlo ver. Ustedes me cuentan enseguida. Vamos a ver si es que tengo muchas cosas abiertas.
yo culpable aquí fuiste tú. Ahora sí. Ahora sí escuchan y ven cómo hay gente ociosa que se pone a aprenderse esos números para hacer récords y esas cosas. Para todo hay gente en este mundo. Entonces, bueno, esos eran los 3 videos que quiero que me hagan un resumen y yo les voy a mandar un taller que son unas preguntitas sobre los videos que vamos a ver. Pero ya estos son los 3 que vamos a ver hoy. Pues sigamos con nuestra presentación. Bueno, para entender bien qué es pi, porque fíjense que ahí en la explicación del video les decían que pi era la relación entre el diámetro de un círculo y su circunferencia, la longitud, el perímetro de la circunferencia, y que el nombre pi venía de perímetro, porque en griego la primera letra de la palabra perímetro era esa letra pi, que es una letra del alfabeto griego. Entonces vamos a repasar unos conceptos básicos de la circunferencia. Una circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. Esa es la gracia de la circunferencia. La circunferencia es esta. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, la circunferencia es esta lineecita morada interior. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los puntos están a la misma distancia del centro, o sea, esta línea también es un radio, esta también, cualquier línea que yo pinte tiene la misma distancia. Esta que una el centro con un punto de la circunferencia tiene la misma distancia. Y esa es la definición de circunferencia. Una línea curva, es una línea curva, no es recta, no es un polígono, porque en los polígonos las líneas son rectas. Esta es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a una misma distancia de un punto interior llamada centro. Todas estas distancias son exactamente iguales. Siempre de cualquier punto de la circunferencia al centro, la distancia es igual. ¿Qué es el número pi? Es una de las constantes matemáticas más importantes e indica la relación entre el perímetro y el diámetro de un círculo. ¿Qué es diámetro? Diámetro es la línea que une 2 puntos del círculo pasando por el centro. Mira, esta que está pintada aquí une 2 puntos del círculo y pasa por el centro. Les voy a pintar otro diámetro. Si yo uno esta con esta y paso por el centro, va a medir lo mismo y este es otro diámetro. Siempre que una 2 puntos pasando por el centro es un diámetro. ¿Y qué es pi? Pi es la división entre la longitud de la circunferencia dividida entre el diámetro del círculo. ¿Cómo hay la longitud de una circunferencia? Como es curva, una de las formas es coger un hilo, con el hilo se pone alrededor de la circunferencia, o sea, rodeas la circunferencia con el hilo y luego lo estiras y lo mides con 1 metro. Entonces, siempre que tú dividas esa circunferencia, ese perímetro, por el diámetro me va a dar el mismo número y ese número es pi, que como ya vimos en el video es un número irracional y tiene infinitos decimales.
Pero pi normalmente para el estudio se simplifica, se redondea a 3.1416. O sea, redondeando pi es igual a 3.1416, pero realmente pi tiene infinitos decimales, que fue lo que vimos en el video. Pero se redondea a 4 cifras y da 3.1416, es lo más común que se hace. Pi, pero este valor no es exacto, porque ya ustedes saben que pi es infinito. Entonces, ¿qué es pi? La división entre la circunferencia y el diámetro, sea del tamaño que sea el círculo. Un círculo pequeñito, un círculo grande, si se divide el perímetro entre el diámetro, me va a dar 3.1416. Siempre. ¿Y cómo pueden medir el perímetro de un círculo? Con un hilo. Si uno coge un hilo, rodea la circunferencia, luego lo pone recto y lo pone en 1 metro, ahí mide la circunferencia. El diámetro, sí, como es recto, se puede medir con 1 metro, y si tú divides esa circunferencia entre el diámetro, te va a dar siempre el número pi. Una circunferencia tiene líneas especiales, ya hemos estado hablando de ellas. Puntos especiales o partes especiales. ¿Qué es el centro? Es el punto desde el que se sitúan a igual distancia todos los puntos de la circunferencia. O sea, como lo hicimos ahorita. Esperen y yo borro tantas líneas que hicimos aquí. Este es un radio. Y cualquier punto de la circunferencia es como quien dice el contorno, hasta el centro me va a dar esta medida. Por eso un círculo, yo les digo a ustedes, dibujen un círculo de radio 20 centímetros. Ya saben que siempre entre el centro y la circunferencia va a haber 20 centímetros. Y como les dije ahorita, si yo vengo y pinto otro radio, o sea, voy desde cualquier punto de la circunferencia al centro, esta distancia es igual que este otro radio y que cualquier radio de la circunferencia. Eso lo ven en la rueda de una bicicleta. Ustedes saben que la rueda de una bicicleta tiene como esos radios. Uno dice los radios de la rueda de la bicicleta y todos esos radios tienen la misma longitud, que es entre cualquier punto de la circunferencia que forma la rueda hasta el centro de la rueda de la cicla. Y diámetro es el segmento delimitado por 2 puntos de una circunferencia, pero que pasen por el centro. Ejemplo. Si yo uno este punto, vamos a ver si me queda bien porque es que a pulso, uno este punto con esto es un diámetro, porque une 2 puntos de la circunferencia pasando por el centro. Ahora, si yo uno y les voy a preguntar estos 2 puntos de la circunferencia, este que acabo de pintar es un diámetro. A ver, Giovanna. Señora. Esta línea azulita oscura que acabo de pintar, que estoy señalando, ¿es un diámetro? No, señora. ¿Por qué no es un diámetro? Porque no parte del centro. Exactamente, no pasa por el centro. Y el arco es cualquier porción de la circunferencia comprendida entre 2 puntos. O sea, un arco es cualquier pedacito de la circunferencia. Curvo, eso es un arco. Entonces, ahora les voy a poner otro video. Este video no vamos a hacer ningún trabajo con este video. Este es solo para que entiendan bien los conceptos de la circunferencia. Pero sí quiero que le pongan mucha atención.
vamos a ver. Ahora vamos a introducir, porque ya se nos está acabando la clase, pero vamos a introducir cómo se miden los ángulos. Bueno, ya nosotros aquí en este ejercicio, donde decíamos hallar el valor del ángulo B, sabiendo que el ángulo A es igual a 30 grados, ya sabemos que una forma de medir los ángulos es en grados, ¿cierto? Ya lo vimos en este ejercicio. Y que se representa por un pequeño circulito en la parte superior del número. Pero hay otras formas de medir los ángulos, que son las que vamos a ver a continuación. Bueno, miremos primero los ángulos, los grados. Una forma de medir los ángulos es con los grados. Se llaman grados sexagesimales. ¿Por qué se llaman sexagesimales? Porque dividen una circunferencia en 300 partes iguales, de manera que una vuelta a la misma son 360 grados. O sea, el ángulo, vamos a ver si aquí nos logra quedar bien un dibujo. El ángulo que da una vuelta completa a la circunferencia, o sea, este ángulo mide 360 grados. Por eso se llaman grados sexagesimales, porque dividen una circunferencia en 360 partes iguales. Entonces aquí me dicen lo que ya hemos visto. Un ángulo recto son 90 grados. Que es un ángulo, el borrador es este. Un ángulo recto que es 90 grados es este ángulo de aquí. Miren. Bueno, estas líneas deberían quedar rectas, pero ya ustedes entienden. Este ángulo recto es 90 grados. Dice, cada grado sexagesimal se divide en 60 minutos. El símbolo segundos. Su símbolo es unas comillitas. 30 minutos es una comillita y digamos 45 segundos son dos comillitas. Un grado tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Es muy parecido a las horas. La hora tiene 60 minutos y los minutos 60 segundos. Los grados tienen 60 minutos y los minutos 60 segundos. Dice, podríamos escribir un ángulo sexagesimal como 87 grados, 31 minutos, 44 segundos. También cabe expresar los grados sexagesimales con notación decimal, o sea, ya como un número decimal. El ángulo del ejemplo anterior sería con notación decimal 87, punto, que nosotros estamos usando es punto, 5289 grados. Aquí pusieron coma porque lo que yo les decía en física, uno para la posición decimal puede usar punto o coma. Ahora está más común usar punto. Por eso nosotros decidimos que en nuestros cursos vamos a usar punto. Pero bueno, aquí estaba en coma. Entonces, esa es una forma de medir los ángulos con grados, que fue la que usamos acá, en estos ejercicios. Y es cuando yo les digo una definición que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto y que el ángulo recto mide 90 grados, estamos usando esta forma de medida. Estamos usando la forma de medida del grado sexagesimal. Pero hay otra forma de medida que son los radianes. Entonces, fíjense, el radián es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades. O sea, como vimos en física el Sistema Internacional, que en el Sistema Internacional la longitud es en metros, el tiempo en segundos, la masa en gramos, que yo les dije que existían otros sistemas como el inglés,
donde la longitud en vez de ser en metros era en millas o en pies o en pulgadas, donde la masa en vez de ser en gramos era en libras. Fíjense que física y matemáticas van interrelacionados. Entonces, la unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades es el radián. ¿Y cómo se define un radián? Es el ángulo de la circunferencia que abarca un arco de longitud igual al radio de la misma. O sea, si el radio vale 1 y el arco vale 1, este ángulo mide un radián. Y el símbolo es RAD en minúscula. La magnitud de un radián sería la longitud del arco que delimitan las dos rectas de dicho ángulo si estuviésemos en una circunferencia de radio 1. O sea, es cuando el radio es igual al arco. Y si el radio es 1 y el arco es 1, pues me da un radián. Ángulo en radianes es la longitud del arco dividido el radio. Y una vuelta entera a una circunferencia son 2 pi radianes. Fíjense, en grados, la vuelta entera a una circunferencia es 60 grados. En radianes, la vuelta entera a una circunferencia es 2 pi. ¿Cuál sería la conclusión? Miren, la conclusión es una vuelta entera a una circunferencia. En grados es 360, en radianes es 2 pi radianes. Entonces, aquí me faltó la palabra radianes, 2 pi radianes. $360 es igual a 2 pi radianes. ¿Sí me entienden por qué? Porque si una vuelta en radianes es 2 pi y una vuelta en grados son 360, entonces 360 es lo mismo que 2 pi. Y a partir de eso, de esta relación, se puede convertir los grados de radianes a grados o de grados a radianes. Se pueden hacer las conversiones del caso. Bueno, chicos, yo les hago una pregunta. Hoy que estuvimos viendo esta clase, ya al final, ¿se sienten cansados? Porque es que hoy los he sentido mucho menos participativos que en otras clases. De todas formas, les voy a enviar la presentación de PowerPoint para que la estudien. Les voy a enviar un video. No, les voy a enviar el taller sobre los videos y unos ejercicios de esto que vimos, porque es que sí es importante que vayamos bien conectados. Eso lo van a hacer en la jornada de aprendizaje autónomo del próximo miércoles. Entonces, en esa jornada me pueden preguntar lo que necesiten, porque es importante que cuando nos volvamos a ver en trigonometría, ustedes tengan todo muy claro. Entonces, muchachos, les deseo un feliz viernes y que descansen. Chicos. Chao, profe. Bueno, chao, chao, que descansen, chao. Igual, chao.